Hola, buenos días. Mi equipo y yo les hablaremos acerca de la historia de la odontología. Nuestro equipo está conformado por Renata López, Eunbi Kim, Gael Covarrubias, Paulina Godínez, Diana Sustaíta, Jimena Cabral León y su servidora, Valeria de León. A continuación les hablaré acerca de la odontología y su historia. Esta se ha desarrollado desde los tiempos remotos de manera paralela a la medicina, pues si hay algo que las une es la presencia del dolor en el ser humano y la necesidad de querer aliviarlo. La odontología ha evolucionado. Todo comenzó cuando el hombre se dio cuenta que sus dientes y encías comenzaban a provocar mucho dolor. En los escritos más antiguos, los egipcios de Hébers, de aproximadamente 37 siglos antes de Cristo, tienen registro del primer odontólogo, conocido como Hesiri, médico que indicó la asociación entre la medicina y la odontología. Las enfermedades periodontales son las más comunes encontradas en las momias embalsamadas por los egipcios hace 4000 años. En 1900 a.C., en la pirámide escalonada de Djoser, en Egipto, fue encontrada una mandíbula que muestra agujeros redondos del mismo diámetro y profundidad, los cuales se taladraron para aliviar la presión del pus acumulado en un absceso dental. En el año de 1300 a.C., Asclepius, médico griego, fue reconocido por muchos por realizar la extracción de los dientes enfermos. En el año 500 a.C., Hipócrates realizó escritos en los cuales hace referencia a los dientes. Hipócrates creyó que los problemas dentales provenían de alguna predisposición natural o debilidad. Igualmente mencionó a las pinzas dentales, conocidas actualmente como forceps dentales. Hacia el año 100 a.C., el escritor romano Celsus escribió bastantes notas sobre enfermedades orales. La primera prótesis fija hallada tiene constancia del siglo IV a.C., se exhibe en el Museo de la Escuela Dental de París. Para el dolor dentario, la patrona era Santa Apolonía, pues se decía que sus restos tenían poderes mágicos. En la Edad Antigua, como en la sociedad primitiva, la medicina practicada en Mesopotamia era en gran medida de naturaleza religiosa y mágica. Se solían usar algunas leyes para determinar el curso y origen de una enfermedad de los dientes. En Roma, la odontología se practicaba cuando la profesión médica estaba aún en su infancia. Edad Media. En la Edad Media después de Cristo, en el año 1685, fue publicado el primer texto de la odontología, en inglés por Charles Allen, The Operator for Teeth. En 1728, Pierre Fauchard publica su trabajo maestro, The Surgeon Dentist, en el cual describe por primera vez la visión de la odontología como una profesión moderna, ampliando el panorama que en ese entonces se tenía sobre ella. En 1816, Auguste Tabeu desarrolló en París la primera amalgama dental, que estaba hecha de una combinación de monedas de plata trituradas mezcladas con mercurio. Las pastas dentales que se usaban en el año 500 a.C., en 1800 Peabody en este año adicionó jabón a la pasta. Charles Goodyear, en 1839, descubre el caucho vulcanizado. Con este descubrimiento se obtuvo la base para hacer las prótesis totales. Por último, en 1840, el odontólogo Horace Wells
es el primero en demostrar y utilizar el óxido nitroso para la sedación, gas conocido como el gas de la risa, que era muy utilizado en los teatros para hacer reír a las personas cuando se trataban obras o funciones de magia. Edad moderna. Con la fundación de escuelas, la odontología pasó a ser una especialidad en la cual los jóvenes ya podían estudiar y salir con un grado de doctor en cirugía dental. James Robinson, joven dentista de Londres, realizó en Inglaterra la primera extracción dentaria bajo éter como anestésico, extrayéndole una muela a una mujer joven. En 1848, Giovanni di Arcoli recomienda el relleno de cavidades con oro, mientras que Waldo Panchet patenta la silla odontológica. En 1859 fue colega de su marido y cuando este murió en 1864, dejándola con hijos pequeños que mantener, Jones tomó las riendas del consultorio y practicó la odontología solo durante 60 años. En 1890, el odontólogo americano Willoughby Miller describió por primera vez en Alemania los factores causantes de la caries dental, los cuales sirvieron para hacer la prevención y dar paso a las compañías de cuidado oral. Ya en el siglo XX, hacia 1900, la profesión de dentista se encontraba muy bien establecida. Era respetada tanto en Europa y Estados Unidos. Un porte de gran relevancia el campo de la odontología fue la penicilina en 1929, pues este antibiótico se incluyó en la mayoría de los tratamientos odontológicos para infecciones dentales. Fue en 1958 cuando finalmente se introdujo al mercado la primera silla dental, la cual era totalmente reclinable, la otorgaba como comodidad al paciente y al odontólogo. Además, ya se podía contar con la ayuda de un asistente para realizar los procedimientos dentales. En 1970 vuelve común la práctica de la odontología a cuatro manos en posición sentada. Esto requiere decir la presencia del asistente ayudándole al odontólogo dentro del consultorio dental. Y poco antes de cerrar el siglo, en 1980, Ingvar describe la técnica para realizar implantes dentales. En 1880, el Dr. Norman Kingsley, el padre de la ortodoncia, publicó Treatise on Oral Deformities as Branch Medical Surgery. Edward Helles presentó un artículo, Notas sobre la ortodoncia, con un nuevo sistema de regulación y retención, sirviendo como base para su primer libro, Malocution of Teeth, publicado en 1887. La cirugía oral también fue ejercida ampliamente en 1840. Tiene su origen como especialidades por su trabajo de Simon P. Huylen. Creó el ejercicio amplio de la cirugía oral y se dedicó a pacientes de cirugía oral en un pequeño hospital. En 1923, un grupo de 14 dentistas de Detroit formaron el primer grupo en estudiar el campo de la odontología infantil, estableciéndose ya en la odontopediatría. El Dr. Samuel Harris se unió a ellos en 1923 y los animó para formar una organización nacional, y 2 años más se fundaba la American Society for Promotion of Children Dentistry. La periodoncia se originó a partir del trabajo de John M. Riggs, quien extrajo la primera muela bajo efectos de la anestesia aproximadamente en 1881. Riggs introdujo sus técnicas para el tratamiento de las enfermedades periodontales en el Congreso Médico Internacional de Londres en 1881, y desde entonces estas enfermedades se han llamado enfermedad de Riggs. En la edad contemporánea se desarrolló la odontología preventiva, cuya finalidad fue crear programas para la prevención y control de las caries dentales, teniendo como meta disminuir la incidencia de esta enfermedad. En el siglo XXI viene la integración de la odontología al grupo de cuidado de la salud, siendo así que vino a formar parte ya del equipo de la prevención de la salud. Y bueno, ya como conclusión,
Tal y como lo dice el autor Marvin Rings en su libro Historia Ilustrada de la Odontología, la única guía para el futuro es el estudio del pasado. Por ello, la necesidad del hombre por saber más y por avanzar y no estancarse en el tiempo ha permitido evolucionar firmemente, paso a paso, a la odontología. Son precisamente estas las que motivan a la sociedad y a la comunidad de odontólogos a mejorar y a facilitar la labor del dentista, para así a su vez permitir brindar al paciente una mejor atención y una mejor calidad de vida. Si bien los antepasados tuvieron grandes limitantes, sufrían durante los tratamientos por falta de instrumental o anestésicos. Pero gracias, actualmente, hoy ya no hay razón por la cual se le deba temer asistir a una consulta dental. Y es gracias al avance que hoy se tiene que el paciente puede olvidarse de sus temores, pues existe un gran arsenal de herramientas, técnicas y sustancias terapéuticas que permiten darle al paciente una experiencia más agradable. En la actualidad, los investigadores se encuentran constantemente en la búsqueda de nuevas alternativas de tratamientos odontológicos. Es así como la odontología avanza, a pasos lentos tal vez, pero seguros, por lo que aún hay muchas áreas por las cuales investigar y descubrir en la odontología, ya que este resulta un campo que le falta mucho por explorar.